Listo. Cordial saludo. Mi nombre es Mixi Velázquez y en esta oportunidad estaremos realizando un pequeño análisis acerca de la película No del autor Pablo Larán, alrededor de tres teorías diferentes. En esta oportunidad estaremos con las compañeras Yuri Suárez Marín, Angélica Manjarres López, Melissa González Ciosi, Talía Ariza Sabie y mi voz propia. Le doy el seguimiento a la compañera Melissa para que dé inicio. Hola, muy buenas noches a todos. A continuación voy a hablarles acerca de la teoría general de los sistemas en relación a la película No. Entonces, la teoría general de los sistemas se enfoca en cómo los elementos de un sistema interactúan entre sí y cómo estos sistemas se relacionan con su entorno. En el caso de la película No, de la cual estamos tratando el día de hoy, podemos identificar los siguientes elementos y su interacción. Personajes principalmente. Los personajes de la película forman parte del sistema. Cada personaje tiene un rol y una función dentro de la comunidad representada en la película. Siguiente tenemos la narrativa. La narrativa es la trama en la película y la forma en que se desarrolla la historia. También son elementos del sistema. La narrativa influye en las interacciones entre los personajes y la dinámica de la comunidad. Finalmente, y no menos importante, tenemos el entorno. El contexto social y político en el que se desarrolla la película también es parte del sistema, ya que el entorno influye en las decisiones y acciones de los personajes, así como en la forma en que se estructura la comunidad. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera Angélica. Teoría de las redes sociales, interacción del comportamiento y desarrollo de los individuos. Esta teoría se encuentra al estudio de las relaciones y conexiones entre los individuos y grupos. En la película No podemos ver cómo los personajes se relacionan entre sí y cómo estas relaciones influyen ante esas decisiones y acciones. Por ejemplo, el personaje principal está influenciado por sus conexiones con otros individuos o personajes y cómo apoyan o resisten ante sus ideas y sus comportamientos. Adelante la compañera Yuris. Buenas noches, mi gente linda. Hoy les voy a hablar del modelo ecológico de Bronfenbrenner sobre la película No. Bueno, de acuerdo a lo que dice Bronfenbrenner, se enfoca en cómo los niveles de influencia afectan en el desarrollo de una persona y su interacción con la comunidad. En la película No se identifican diferentes niveles de influencia. De acuerdo a lo leído en las lecturas de Bronfenbrenner, tenemos el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema. De acuerdo al microsistema, se puede notar en la película el No la relación de los personajes y su participación en las actividades comunitarias. En el mesosistema, de acuerdo a este nivel, hace referencia en las interacciones en los diferentes microsistemas de la comunidad y el cómo afecta las acciones de un personaje a otro personaje y viceversa. En el ecosistema, en este nivel se puede apreciar los factores externos que predominan en la comunidad, pero al mismo tiempo sin estar involucrados en ello. Nos dirigimos al contexto político, social y en el cual se desarrolla la película El No. Contamos también con el macrosistema. En este nivel se puede evidenciar los valores culturales y las normas sociales en las que influye la comunidad, teniendo en cuenta las creencias y actitudes de las personas en el tema central de la película, el No. Le doy paso a la compañera Mitzi. Bueno, hablando acerca de la reseña de la sociedad de la época que ilustra la película No, en cuanto a la economía, los movimientos sociales, la salud, la educación y la política. En cuanto a la economía, respecto a la película, en el mandato de Pinochet se hizo presente el modelo económico neoliberal, el cual es nombrado como el milagro económico. Este se dio a conocer por la demostración económica y la privatización de la mayoría de las empresas estatales. Los movimientos sociales. Es válido considerar que durante la década de 1980 en Chile se atravesaron movimientos sociales y la oposición ante el régimen dictatorial. En cuanto a la salud,
En el esquema y ámbito de la película se pudo observar constantemente que ésta se encontraba estrictamente necesitada de los servicios de calidad para la mayoría de la población. Gracias al mandato que había en ese entonces, los cortes que se le hacían a gastos públicos eran bestiales totalmente. En cuanto a la educación, en el mandato de Pinochet se llevaban a cabo algunas reformas en cuanto a la educación, las cuales intentaban impulsar la perspectiva del mismo régimen. Al hablar de algunos elementos culturales que se evidenciaban en la comunidad política, en cuanto a valores, podemos hablar de la democracia. En la película se quiso totalmente restaurar el valor de la democracia y hacer valerosa la participación ciudadana. En cuanto a la libertad de expresión, se da a relucir la constante lucha y la necesidad que tienen los ciudadanos en Chile, el creer en el cambio. La película presente observa que a través de la resiliencia y la positividad que demostraban las personas que hacían parte de la campaña, se lograba ver un atisbo de esperanza para una posible mejoría. En cuanto a las actitudes, en la película podemos encontrar la determinación y la esperanza. Y en cuanto a los comportamientos, hablando más que todo sobre la participación política. En el desarrollo de la película se observa la conducta que posee la participación política de los ciudadanos, así como en el acto de la campaña publicitaria del no y a la hora de la votación por el plebiscito. Con lo anterior se puede decir que la película No, los elementos de la cultura política de la época, los valores democráticos, de libertad de expresión, influyen progresivamente en el desarrollo paulatino de una mejoría de la identidad política de la comunidad que se observa en la película. Le doy seguimiento a mi compañera Thalía. Bueno, durante esa época, Chile tuvo una transformación en lo económico, social y cultural. En lo económico se dio un cambio radical en las orientaciones del Estado, donde se pasó de un país productor agrícola e industrial a una política basada en el subsidio, inspirado en las políticas económicas neoliberales, donde la privatización era el orden del día, donde lo social se determinó por el dominio de los sectores empresariales que monopolizaban el mercado sin ningún obstáculo y freno de parte del Estado, aumentando de manera exponencial la desigualdad social, manifestándose en la desigualdad salarial en los estratos. Asimismo, un incremento en la tasa de desempleo generando inestabilidad laboral de los sectores asalariados. Lo cultural, se dio un cambio donde la cultura comenzó a reflejar un retroceso debido al régimen imperado en la represión, la libertad de expresión, donde la censura a diversas expresiones culturales que fueron estigmatizadas por el Estado por no pertenecer a sus fines ideológicos, coartaron la libertad en lo cultural, generado por el temor a la dictadura imperante, significando con esto un retroceso en lo cultural. Muchísimas gracias. Bueno, esto fue todo por esta oportunidad. Un placer compartir el análisis de esta película con ustedes.